Dios te bendiga. Mucho se habla en estos días acerca de si podemos o no hablar en lenguas. No son pocos los que están a favor y otros en contra. Algunos creen que solo era para la iglesia primitiva o que actualmente solo los pentecostales pueden hablarlas. Otros han atribuido las lenguas extrañas a doctrinas de demonios y un buen número de personas considera que el que habla estas lenguas lo hace por emoción o por imitar a alguien más. Pero al margen de los criterios personales, según la Biblia, ¿podemos hablar en lenguas en estos tiempos? ¿Es tan solo para algunos o todos podemos acceder a esta bendición? Si no hay interpretación, ¿podemos hablarlas? ¿Y qué tal si alguien me pide que no hable lenguas? ¿Cómo puedo también recibir las lenguas espirituales? Estas y otras preguntas serán respondidas definitivamente en este programa según la Biblia. Acompáñanos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir otros materiales. Vayamos al tema. En el poderoso evento de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el recibir lenguas fue el resultado de una experiencia con el Espíritu Santo. Aquel día se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Conforme a esta palabra, dos cosas ocurrirán para aquel que reciba lenguas. En primer lugar, habrá fuego del Espíritu Santo sobre ti. Y en segundo lugar, serás lleno del Espíritu de Dios. Muchos no están de acuerdo con que puedan hablarse lenguas extrañas, sino solamente lenguas como señal, como las que fueron habladas en Pentecostés. Sin embargo, el propio Jesús dijo en Marcos capítulo 16 y verso 17 que estas señales seguirían a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Las lenguas habladas en Pentecostés no eran nuevas, sino que ya existían. El Señor se estaba refiriendo a las lenguas extrañas, lenguas celestiales nunca antes habladas, que luego el propio Pablo menciona. En la primera carta a los Corintios capítulo 14, el asunto parece ser todavía más claro. Pablo desea que toda la iglesia hable lenguas. Lo dice el verso 5. Aún en estos tiempos, todo el que anhele las lenguas podrá recibirlas de parte del Espíritu Santo. El propio apóstol Pablo más adelante declara en el verso 13 lo importante de poder interpretarlas. Pero si no hubiera interpretación, dice el verso 28, calla en la iglesia. Es decir, no las hable en voz alta, sino para sí mismo y para con Dios. Y Pablo insiste, verso 39, no impidáis el hablar lenguas. Nadie puede callar tus lenguas si vienen del Espíritu Santo. Aunque no tengas interpretación de estas lenguas, es muy importante que las hables porque te edifica a ti mismo, como lo muestra el verso 4. Mientras más lenguas hables, más será edificado tu espíritu y tu fe. Y más extraordinario todavía es que al hablar esas lenguas desconocidas, hablarás misterios con Dios por el Espíritu Santo, como lo dice el verso 2. Es un privilegio que usted y yo podamos hablar misterios que solo el Padre conoce. Si alguien habla lenguas extrañas, estará hablando misterios con Dios, y eso significa que habrás accedido a ciertos misterios del Señor. El que habla lenguas tiene tal conexión con Dios que puede hablar los misterios de Él, y esto es demasiado maravilloso. Pablo también recomienda en el verso 15 que si oras en lenguas y desconoces su interpretación, entonces ores también con tu entendimiento. Es decir, ora en lenguas y también al mismo tiempo ora en tu mente. Es muy interesante saber que a través de las lenguas mi espíritu puede orar, como dice el verso 14. Es decir, que al hablar lenguas podré orar en el espíritu, despojándome así de una oración tradicional y con mi mente. Existen unas pocas condiciones para recibir las lenguas espirituales. Primeramente, buscar a Dios, como lo hicieron los 120 hermanos de Hechos capítulo 2 y verso 1. En segundo lugar, anhelarlas y pedirlas al Espíritu Santo hasta que usted las reciba. Sé muy persistente en esta oración. En tercer lugar, tener fe para hablarlas. Muchos han recibido el bautismo del Espíritu Santo con señal de hablar en lenguas, pero no tienen fe para creer y hablar lo que han recibido, y por eso no fluyen en este regalo de Dios. Pero te instamos, conforme a la palabra, a que si recibiste las lenguas, no dejes de hablarla, y si aún no las tienes, cree que pronto
podrás recibirlas. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y si ha sido de bendición este tema, regálanos un me gusta y comparte con alguien más. Hasta la próxima. Dios te bendiga.